decía la asociación, en los terrenos afectados por este proyecto turístico. Ahora se va a realizar un inventario, según han dicho, de las especies de la zona, ya que, como hemos escuchado, el proyecto carece de informe medioambiental. Vamos a saludar, que ha venido a nuestros estudios, Alfonso Boullón, que es portavoz de Salvar la Tejita. Alfonso, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, encantado. ¿Qué valoración hacen, Alfonso, de esta paralización cautelar de las obras? Bueno, pues desde Salvar la Tejita somos muy prudentes porque desde luego llevamos 3 meses denunciando todo esto. Y entonces, bueno, somos cautelosos porque no nos acabamos de creer que las cosas se vayan a hacer bien. Las cosas llevan haciéndose mal desde que empezó la obra. Al principio habíamos oído que la obra tenía todos los papeles, que tenía todos los permisos, que todo estaba perfectamente. Una vez que se ha escarbado un poco y se ha investigado la naturaleza de las obras, pues bueno, fueron apareciendo informes desfavorables del Cabildo, hubo una paralización cautelar de las obras porque se destruyó patrimonio arqueológico y ello generó un expediente sancionador de 600.000 euros. Ahora nos encontramos con que también ese informe medioambiental, como venimos diciendo, insisto, desde el principio, no recoge muchas de las especies allí protegidas, que están declaradas como protegidas. Es decir, de las 10 especies protegidas que hay, los biólogos llevan meses denunciando que solo se recoge una. Entonces, esto no es una cuestión solo de que ahora se haya descubierto una, bueno, que nos alegramos mucho, lástima que hayamos tenido que esperar tanto, sino que hay un montón de especies protegidas más. Y además esto no se trata solo de una especie protegida. Lo que se está luchando y la gente que está luchando allí valientemente están intentando defender es un ecosistema, es decir, un conjunto de vida. La naturaleza no son jarrones que uno mueve al rincón o a la rotonda en la que un ayuntamiento considera más bonita. Es todo un entorno donde hay un hábitat para animales y al destruir eso se destruye todo ese hábitat. Entonces lo que hay que proteger es no una planta, no soluciones que son como de risa de mover los cardones que ni siquiera se trasplantan, sino que se cortan como esquejes y se pone luego un trocito en una rotonda o donde se considere, o también como le hemos oído hablar a la empresa con respecto a la viborina, que ya estaba planteando coger semillas, como si esto fuera un semillero. Es decir, eso es un valor natural a proteger, todo ese espacio, y ese informe medioambiental, desde el principio, hecho a medida y lleno de falsedades y de mentiras, lo que hace es restar valor natural a esa zona para intentar justificar una obra que a todas luces ya no encaja con el modelo de sostenibilidad que las mismas administraciones públicas luego utilizan para llenar discursos y llenar horas de declaraciones. En el caso además de la viborina triste, Alfonso, es una especie que no se puede tocar, que hay que dejar, hay que respetarla en su entorno, en su hábitat, para que no se dañe, para que no muera, en definitiva. Sí, eso es lo que llevan 3 meses de acampada, una gente muy valiente que desde luego deben de ser considerados como héroes y heroínas canarios, que con una disposición por el bien común llevan protegiendo esa especie desde el principio. No solo esa, insisto, pero protegiéndola y poniéndose literalmente y arriesgando sus vidas, poniéndose delante de las palas que las iban a destruir. Esta gente ha tenido que aguantar todo tipo de agresiones grotescas y surrealistas desde el primer día que tomaron la primera pala para impedir este ecocidio, hasta el momento, la última vez, el jueves. Es decir, se les ha hecho de todo, se les ha pegado, pisoteado, han trabajado con maquinaria pesada a centímetros de sus pies en varias ocasiones, se les han empujado los brazos contra las espinas de los cardones mientras intentaban protegerlos, se ha vertido hormigón cerca de sus cuerpos. Entonces es un despropósito y es que no queda otra de que calificarlo como lamentable, que tenga que ser la ciudadanía la que tenga que andar investigando con la inestimable ayuda de biólogos, abogados que se han implicado para intentar proteger ese espacio cuando tendría que ser una obligación, ya no solo moral, por supuesto, sino legal, de las propias administraciones públicas, el velar por los bienes naturales y arqueológicos que allí se encuentran. Es muy triste que sea la ciudadanía la que tenga que informarse y luego ya, para colmo, proteger con su propio cuerpo el que unos señores, por hacer un lucrativo negocio, pues arramblen con todo aquello.
De hecho, la Consejería de Transición Ecológica reconoce que es después de las denuncias que les hace la asociación Salvar la Tejita, cuando envían a técnicos y verifican que lo que ustedes están diciendo es real. Echan de menos eso, que no se actúe o que se actúe de oficio por parte de las instituciones públicas, tanto la Consejería de Transición Ecológica como el Cabildo, el Ayuntamiento de Adeje, y que no tengan que ser ustedes, la ciudadanía, los que adviertan, pongan sobre aviso y realicen las denuncias pertinentes. Totalmente, ese es el kit de la cuestión, es decir, de oficio las instituciones públicas tendrían que actuar. Las instituciones públicas lo único que han hecho, tanto el ayuntamiento como el cabildo, es ocultar información y ocultar las peticiones que hemos hecho del expediente implicado en estas obras. Expediente, por cierto, al cual tenemos derecho legal por ley al ser una asociación. Se nos ha negado, hemos tenido que denunciar al Cabildo y al Ayuntamiento, y hemos tenido que recurrir también al propio Defensor del Pueblo a nivel nacional, y solo entonces, cuando el Defensor del Pueblo ha recibido nuestra denuncia y se ha puesto en contacto con el Cabildo, empieza a aparecer la información que les venimos pidiendo. Es decir, esto es pues un recorrido de ocultar información, de negar las evidencias, porque el problema de todo esto es que con la realidad topamos. Es decir, es que las especies están ahí. Las omitan o no en un informe, es la pura realidad la que está ahí. Entonces, es triste que no solo ya no actúen, sino que además intenten no dar esa información para que nosotros podamos ver, bueno, pues que se cumple la ley y que todo estaba bien como desde el principio repetían una y otra vez. No sé cuánto más van a seguir con ese discurso o ya pasarán al siguiente. Ahora, Alfonso, se abre un periodo de 15 días de comunicación a las partes. Parece que todas las partes están enteradas ya de esa paralización cautelar de las obras y luego 6 meses para presentar alegaciones. La promotora, la empresa de Cuna del Alma, ha anunciado ya que estudiará posibles acciones judiciales contra esa orden de parar de forma cautelar las obras, la construcción. También el Ayuntamiento de Adeje ha dicho que si bien respeta la decisión, va a estudiar lo que ha ocurrido, esa paralización, para tomar también posibles decisiones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen que ocurrirá a medio o largo plazo? Bueno, por un lado nos alegramos de que desde el Ayuntamiento de Adeje se pronuncien, porque la última vez que vimos al alcalde lo vimos corriendo, literalmente salía corriendo de las preguntas que planteaba la ciudadanía en un pleno. Nosotros, desde luego, vamos a tomar esto como de una forma muy cautelosa, es decir, no nos fiamos ni un pelo y a los hechos nos remitimos. Es decir, aquí hay una serie de irregularidades que se van reconociendo a regañadientes y por una presión social brutal. Entonces nosotros no confiamos en que esto no se solucione luego deprisa y corriendo como se hizo, porque esta es la segunda vez que se paraliza la obra. La primera fue por destruir restos arqueológicos y allí, bueno, luego el Cabildo dijo que todo estaba maravilloso. Solo protegió un porcentaje muy pequeño de lo que son los restos y la obra continuó sin ningún tipo de problema. Entonces, no sé ya, dentro de las soluciones creativas que hemos visto, no sé qué nos cabe oír, si van a poner, no sé, una jardinerita para cada una de las especies que inundan aquello por doquier para intentar seguir con la obra. Y luego cabe advertir que esto solo es la denuncia que hizo Salvar la Tejita, la denuncia administrativa al Gobierno de Canarias. Luego hay una denuncia que hizo la asociación ATAM y que esta denuncia es penal ante la Fiscalía y digamos que es una denuncia de gran envergadura. Es decir, que todavía tiene todo esto mucho recorrido. La gente que está acampada en el puertito de Adeje, los activistas a favor del medio ambiente, ¿van a continuar estos días allí acampados por si acaso o no? ¿O se retiran y confían en esa paralización cautelar? Bueno, Salvar la Tejita es una asociación independiente de la acampada Stop Cuna del Alma. Ellos se organizan independientemente y de forma democrática. Nosotros, desde luego, los apoyamos porque consideramos que actúan porque no les queda más remedio si quieren proteger lo que están protegiendo, y a los hechos nos remitimos. Pero, desde luego, me imagino que, visto el recorrido de todo esto, nadie confía en que esta paralización provisional sea muy de fiar. La gente de la acampada, desde luego, siempre insiste también en que esto no es un tema solo del puertito, es decir, el puertito es un episodio, un pequeño episodio dentro de lo que es
un plan de destrucción y de especulación de todo el archipiélago y del planeta en su conjunto. Así estamos en la emergencia climática que estamos, pero que esto solo es un pequeño paso más. Es decir, hemos visto cientos de de proyectos disparatados, como el circuito del motor, ampliaciones de carreteras, aeropuertos, trenes, un museo submarino, ahora una central hidroeléctrica en los áridos de Güímar, pavimentar charcos, el puerto de Fonsalía, una lanzadera de cohetes en La Gomera, una pista de satélites en Fuerteventura, hacer muchos más campos de golf. Es decir, es un modelo de crecimiento infinito, suicida, depredador, y es eso contra lo que esta gente muy valientemente, heroicamente, están en contra. Es decir, tenemos que empezar a plantear ya claramente que el territorio canario no es infinito. Esto no puede seguir y no podemos seguir con este modelo y a la vez soltar por la boca que estamos ante una emergencia climática y hablar de la Agenda 2030. Hay que cambiar el modelo ya, no se puede seguir creciendo, hay que establecer una moratoria turística que limite el número de hoteles, que no sigan creciendo los hoteles y no sigan creciendo alegremente el número de personas que vienen, porque concretamente la isla de Tenerife tenemos que asumir que está colapsada, literalmente. No es ya hablar de un futuro sostenible, es que el presente ya es insostenible. Las carreteras de la isla están colapsadas. Si se pone más complejos para que vengan más turistas, evidentemente más se colapsarán. Las aguas del mar están ya colapsadas de residuos fecales, porque no somos capaces de tratar todo lo que vertimos. Evidentemente, si se sigue creciendo, se seguirán llenando de vertidos fecales y de problemas para la salud brutales todo el litoral. Entonces hay que plantearse ya, recomiendo a la audiencia, por cierto, una charla que se llama Canarias y su modelo económico victimista, del catedrático de Economía Federico Aguilera Klink, que está disponible en YouTube, por el cual hay, un lobby, que es el lobby turístico, al que se le da, se le pagan las campañas publicitarias, se le descuentan un montón de impuestos vía RIC, él lo explica muy bien, es decir, 30.000 millones de impuestos que se ahorran los empresarios del sector turístico que supuestamente pueden reinvertir y no reinvierten, pero el propiciar que los puedan reinvertir es hacer que el modelo siga creciendo infinitamente. Entonces hay que parar ya y asumir esto desde la ciencia y desde los datos, no desde el interés especulador de cada rincón y de cada ayuntamiento de la isla, porque además lo que está ocurriendo en el puertito es un aviso para navegantes. Muchas veces algunos círculos de empresarios lamentan que esto genera inseguridad jurídica, como ya ocurrió, por ejemplo, con el hotel de La Tejita. Pues nosotros nos alegramos de que ya de una vez entiendan el mensaje, entiendan que efectivamente invertir dinero y hacer negocio destruyendo la naturaleza y destruyendo el patrimonio es un muy mal negocio, es una muy mala inversión. Ese dinero está en riesgo y corre el riesgo, bien de quedarse congelado ese dinero indefinidamente, como está pasando en el Hotel de La Tejita, o directamente que ese dinero se pierda si la obra al final no sale a buen término. Entonces, veremos qué ocurre finalmente, estaremos pendientes y aquí lo contaremos. Alfonso Boullón, portavoz de Salvar la Tejita, muchas gracias por venir a los estudios de Canarias Radio, estaremos pendientes y continuaremos hablando. Infinitas gracias a vosotros por dar voz a este problema.